Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un seminario de Mundo VFX. Yo soy Vanessa Vera, analista de acá de la empresa. Para los que no nos conocen, somos Mundo VFX, somos un broker 100% chileno, donde les damos el acceso para que ustedes puedan invertir en el mercado. Y en esta instancia vamos a estar hablando un poquito de cómo pasar de principiante a ser un trader consciente. Para los que están recién en este mundo, y quieren aprender finalmente cuáles son los principales errores, este seminario finalmente va a ser el idóneo para esto. Y en general no nos vamos a centrar, quiero aclarar que no nos vamos a centrar en una estrategia específica, ni la estrategia perfecta, ni el indicador adecuado para poder finalmente llegar a ser un trader consciente, sino que más allá de eso, vamos a estar hablando un poco de qué es lo que vive cualquier persona cuando comienza en este mundo, ¿vale? Así que bueno, mientras se terminan de conectar, igual quiero comentarles que esta es nuestra página web para que la puedan buscar, es mundovfx.com. Acá pueden encontrar bastante información de mercado, también distintos cursos, así que súper invitados a poder revisarla. En la sección de educación financiera es donde tenemos finalmente un blog donde subimos información de mercados específicos, de activos específicos, así que para que se puedan mantener en línea o si tienen dudas respecto a lo que está sucediendo hoy por hoy, los dejo invitados a revisar nuestro blog y leer un poco más de mercado. Y por otro lado, en webinars vamos a tener los seminarios que tenemos durante el mes. Hoy tenemos, como ya sabemos, el de principiante a trader consciente y la próxima semana vamos a tener uno respecto a cómo identificar oportunidades en mercados volátiles. Así que también va a estar buenísimo para que puedan registrarse a este seminario. Los que no puedan asistir, ya sea por el día o el horario, recuerden que estos seminarios igual quedan grabaditos en nuestro canal de YouTube, que es también Mundo VFX, para que puedan luego revisarlos con más calma. También dejarlo a todos súper invitados, el 26 de marzo vamos a tener un seminario presencial donde va a estar Ignacio Briones, exministro de Hacienda, también como expositor, dándonos un poco su perspectiva respecto a lo que se viene para este 2026, con el nuevo escenario político finalmente que vamos a tener, porque de hecho es posterior a que asuma la presidencia José Antonio Casa. Así que súper invitados para que puedan pertenecer a este evento. Se va a realizar acá en Santiago, en el Hotel Continental, para que puedan registrarse, ¿ok? Hacen clic acá en inscribirse y les va a aparecer un poquito más de la información del evento, ¿ok? Para que puedan revisarlo con más calma, qué es lo que se va a estar viendo, que finalmente vamos a estar viendo un poquito del oro, del dólar y todas las proyecciones para este 2026 en Chile, ¿cierto? Ahí los expositores para que puedan llegar unas fotitos de algunos eventos que hemos realizado anteriormente, ¿vale? Así que bueno, vamos entonces ya a comenzar a ver qué. Un segundito. Cómo pasar finalmente de principiante a trader. Denme un segundito. Me van confirmando un segundito. ¿Me confirman si se ve ahí? Si cambio se ve. Vamos a revisar el chat. Perfecto, me dicen que se ve. Súper. Entonces, bueno, como ya les estaba adelantando, para los que se vienen conectando, vamos a estar hablando desde ya. No vamos a hablar de una estrategia específica, no vamos a hablar de un indicador como ya les estaba adelantando, sino que vamos a ver cuáles son los procesos que hay de un principiante a un trader consciente, porque finalmente el trading no es solo aprender a abrir y cerrar operaciones, es básicamente aprender a tomar decisiones y que sean conscientes claramente, que es a lo que queremos llegar, con nuestro dinero, considerando que vamos a estar bajo presión de lo que va sucediendo en los mercados, de grandes movimientos que podemos estar viendo
incierto, vamos a tener que tomar decisiones teniendo incertidumbre también, porque finalmente no podemos dar por sentado qué es lo que va a suceder en el mercado, en algún activo específico, porque finalmente nadie tiene una bolita de cristal para poder finalmente saber qué es lo que va a suceder en el futuro, y es por eso que finalmente vamos a tener que aprender a tomar decisiones con incertidumbre y también, como les comento, sin tener el control de lo que vamos a obtener finalmente, porque no vamos a saber finalmente si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, etcétera. Simplemente podemos hacer ciertos estudios, controlar nuestras emociones, etcétera, que nos lleven a tener finalmente buenos resultados. ¿Ok? Y finalmente la gran diferencia en cuestión es que un principiante quiere ganarle al mercado y tenemos que intentar de no ir por esa narrativa, no tenemos que intentar de ir y decir, ay no, yo quiero ganarle al mercado, sino que más bien tenemos que intentar de incluirnos en el mercado, ser conscientes de lo que sucede y en función de eso ir tomando decisiones, ¿vale? Así que vamos a ver entonces. Vamos a partir finalmente por cuál es el problema inicial cuando nosotros partimos en el mundo del trading, ¿ya? Y creo que el mayor problema de todos es que llegamos al mundo del trading con expectativas que son más bien irrealistas, ¿ya? Vamos a estar partiendo en el mundo del trading con la idea de tener dinero rápido, o sea, hacernos ricos literal que de la noche a la mañana, o tener una operación fantástica, maravillosa, que finalmente me dé una rentabilidad muy buena. Yo sé que para los que ya llevan tiempo acá invirtiendo, para clientes, etcétera, yo sé que se puede de repente en una operación tener una rentabilidad muy, muy buena, inclusive podemos tener hasta un 100% de rentabilidad, o sea, doblar la cuenta. Sé que es posible, pero es el llegar al trading con esa idea de poder hacernos literal ricos y que simplemente nos vaya bien en todas nuestras operaciones, esto es un error garrafal finalmente, porque no es algo que vaya a suceder tan rápido. Sí, hay veces que uno tiene la suerte de principiante, por así decirlo, que uno entra y definitivamente tiene buenas rentabilidades, pero es algo que pueda ser 100% consistente en el tiempo. ¿Ya? Otra cosa importante es, o un error finalmente, es tener señales que finalmente sean perfectas de alguien que tenga una bolita de cristal básicamente y que nos va a dar señales idóneas para poder entrar al mercado y salirnos del mercado y que esas señales finalmente nos van a hacer ricos. Ya volvemos a la misma narrativa de hacer dinero rápido y esto también en función de estas supuestas, por así decirlo, señales que nos van a hacer ricos, hay que tener en cuenta que nadie finalmente tiene una bolita de cristal, ya que finalmente acá uno tiene que tener en cuenta que si bien hay personas que los pueden ayudar en este proceso del trading, del mercado y todo lo demás, claro, les puede ir bien algunas veces, otras veces no tan bien, etcétera, porque así finalmente es el mercado, o sea, hay grandes volatilidades que hay veces que nos juegan buenas pasadas, por así decirlo, y otras veces que no tanto, y es por eso que hay que tener en cuenta que puede suceder, pero para eso también tener presente que si en esas situaciones que sean no tanto, por así decirlo, que el mercado se vaya en contra de esas señales, estrategias, etcétera, tener en cuenta por mí mismo el hecho de que yo diga, ok, este es lo máximo que yo me voy a arriesgar, yo voy a poner una gestión del riesgo en mi operativa, que en este caso sería poner un stop loss. Acá todos sabemos perfectamente que poner un stop loss es sumamente opcional, o sea, si yo quiero puedo tener una operación hasta el infinito y más allá y nunca dejarle una gestión del riesgo, pero creo que es clave y muy, muy importante finalmente dejar puestos ciertos parámetros que me hagan sentir tranquilo, porque cuando yo ya no estoy tranquilo en mis operativas es cuando comienzo finalmente a tener errores muy, muy graves en esto, así que como tal, muy importante poder de ser consciente de lo que estoy haciendo y cuánto es el riesgo máximo que yo quiero asumir en mis operativas, ¿ya? Otra expectativa irreal es que yo tengo que estar operando todos los días en el mercado, o sea, yo meterme en el trade y decir, no, es que si yo voy a entrar en este mercado, tengo que estar todos los días pegado a la pantalla, tengo que estar todos los días viendo el activo que decidí o viendo todos los activos. No, eso no es así como tal, o sea, cuando ya uno va avanzando en este mundo te vas dando cuenta que si vas dejando estrategias pactadas, no es necesario estar pegado a la pantalla todo el día, no es necesario estar operando todos los días, así que
cuando empiezan con esa expectativa de que no, tengo que hacerlo, ayer operé, hoy día no, así que me siento mal porque no he operado, etcétera, ahí claramente es tener esa expectativa irreal que nos pusieron por el marketing más que nada, porque vimos videos en YouTube, en Facebook, Instagram, etcétera, que nos estaban diciendo que se dedican al trading, viven, son ricos, etcétera, y por eso yo quiero también lograr lo mismo. Y yo sé que esas personas operan todos los días, así que para ser como él tengo que ser exactamente lo mismo. Pues no, ya esas son expectativas irreales que tienen que intentar de ir sacándolas de su mente, de decir, ok, tengo que hacerlo de esta forma, porque al fin y al cabo todos tenemos un proceso distinto en el tema del trading, tenemos emociones distintas también. Y para eso vamos a avanzar a lo que es el camino real de un trader, ¿vale? Que finalmente cuando nosotros comenzamos en el mundo del trading, todos pasamos por esta etapa, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que el trading no es una línea recta, no es como que ustedes van a entrar en el mundo de las inversiones y, uy, perfecto, me fue bien y ahora estoy teniendo ganancia, y mañana ganancia y pasado también y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. No, no es así, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso técnico y por sobre todas las cosas es un proceso que es más bien psicológico, ¿ya? Porque para los que han invertido y para los que no, para que vayan haciendo una idea, finalmente tú estás viendo tu capital cómo sube, cómo baja, y eso claramente te genera un poco de ansiedad, de euforia. Pasa muchísimo que finalmente vemos que de repente tenemos una ganancia muy, muy interesante y es como, uy, qué fantástico, qué maravilloso esto, y cuando se cae mucho, tú estás como, ay, no puede ser esto que está sucediendo, que me metí mal, porque hice esto, etcétera, ¿ya? Y es súper importante que entiendan que todo este proceso, este camino que tenemos acá, es para todos en realidad, ya no es como, da lo mismo si uno estudió finanzas, si hiciste 20 cursos de trading, si llevas meses, inclusive años estudiando los gráficos, sin duda cuando tú ya entras a invertir, el camino es muy, muy similar para todos. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que no es que se puedan evitar estos procesos, sino que hay que entender cada uno de estos y entender que es parte de, ¿ya? Acá van a haber errores, hay que entender que eso va a suceder y cómo finalmente, en función de los errores, poder cambiar mi forma de operar, cambiar las conductas que estoy teniendo y de esa manera poder hacerlo, llegar a esto que finalmente es ser conscientes, ¿cierto? Primero que todo, cuando partimos, ¿cierto? Cuando somos principiantes, tenemos mucha motivación. Estamos con mucho, mucho consumo de información. Vimos un montón de cursos, estamos viendo un montón de indicadores, estamos leyendo muchísimo y finalmente estamos súper eufóricos, queremos saberlo todo, todo parece lógico y es genial toda esta etapa, claramente. Estamos buscando finalmente como la estrategia perfecta, la infalible, la que nos logre hacer entrar y que nunca tengamos ninguna pérdida. Y acá finalmente pasa esto, o sea, estamos buscando algo que es imposible de encontrar, o sea, no va a haber ninguna estrategia que sea 100% efectiva, ¿ya? O que tenga un 100% de rentabilidad. Hay que tener en cuenta de que hay muchas estrategias que sí son buenas, pero esas estrategias también van a tener errores en ciertas ocasiones. Lo que diferencia finalmente esa estrategia que va a tener errores y que es un poco más rentable, es que en definitiva está bien pactada, tiene una gestión del riesgo adecuada y que finalmente si uno se apega, por así decirlo, claro, te puede ir bien. Pero pasa mucho que uno ve una estrategia y la va modificando. Y uno dice, ok, parte como principiante quizá y dice, ok, voy a seguir esta estrategia, pero ya entramos en el mercado y empezamos a tener las emociones, ¿cierto? Entonces, cuando comienzan a entrar las emociones, que es cuando finalmente uno ya entró al mercado, cambia muchísimo, muchísimo el panorama. Y entramos a esta nueva etapa, a sobreoperadores. ¿Ya? Que finalmente, bueno, y a todos nos ha pasado, a los que ya llevamos un poquito más de tiempo en esto, es una etapa que les recomiendo saltársela, porque, claro, pasa mucho que tenemos quizá una estrategia, la veníamos estudiando harto acá, que estuvimos de principiante, no sé, meses estudiando, viendo los cursos, y ya dijimos, no, ahora sí que va a salir perfecto, y digamos que partimos bien. Vamos a poner dos casos. Partimos bien y, claro, nos fue muy bien en la primera operativa, tuvimos una rentabilidad, no sé, de un 20%. Y yo llevaba toda la vida
invirtiendo, pero en depósito a plazos. Entonces, haber tenido una rentabilidad de un 20%, no sé, en una semana o en un solo día, claramente a mí me dejó eufórica, ¿no? Quedé como, wow, no puedo creer cómo logré esto en tan poco tiempo, ¿cierto? Y digo, esto es más fácil de lo que yo pensaba. O sea, se nos infla el pecho y decimos, pero esto es fácil en realidad. Y digo, ya, o también digo, quizás fue suerte, ya, pero sabéis que yo tengo suerte, voy a entrar de nuevo en este mismo activo sin mayor análisis o confiando en mi intuición, por así decirlo, que mucho de uno dice, no, es que yo creo que va a subir, no es que yo siento que va, así como que uno cree, siente que va a suceder, ya. En general, eso después nos hace que entremos de nuevo en el activo o en cualquier otro, digo, ya, perfecto, voy a entrar. Luego vuelvo a entrar. Y después empiezo a tener, ok, en la segunda vuelvo a tener una ganancia. Después la segunda tengo una pérdida. Y ahí mi emoción empieza como de, y en vez de yo haber dicho perfecto, como si yo hubiese tenido una estrategia pactada, yo digo perfecto, yo a diario voy a ir a buscar una ganancia máxima de un 10% de mi capital, un 1% de mi capital, digamos. ¿Ok? Yo hubiese cumplido eso, me salgo y no tengo por qué seguir operando, y eso hace finalmente que sobreoperemos. Pero como no hay una estrategia pactada finalmente, o a pesar de que tenía esa estrategia, me ganaron las emociones, empiezo a decir, ya, ok, perdí en esta, pero ¿sabéis qué? Yo creo que la puedo recuperar en la siguiente, y vuelvo a abrir otra operación, y después de nuevo me va mal, y empiezo a perder mis ganancias, y digo, ¿sabéis qué? No, yo voy a recuperar, ahora sí que sí, ya cayó mucho este activo, ¿cómo va a seguir cayendo? Voy a entrar de nuevo, vuelvo a entrar y sigo perdiendo. Entonces, es importante saltarse esa etapa. Yo sé que es casi imposible no tener esta etapa cuando estamos comenzando en este mundo, pero es importante que digan, ok, ¿sabes qué? Listo, yo voy en esta parte de acá de principiante, en el principio de todo, yo voy a definir cuánto es lo máximo que yo quiero arriesgar. Y yo creo que la clave de absolutamente todo es eso, decir, ok, el máximo que yo voy a arriesgar va a ser el 1% de mi capital, el 10% de mi capital en la semana, en el día, etcétera. Y de esa manera puedes operar un poco más tranquilo. O sea, si digamos que veo esa pérdida en el mismo día, digo, perfecto, no voy a operar más porque si no voy a tener las emociones muy a flor de piel. Voy a estar muy en la idea de que yo voy a recuperar ese capital en un par de minutos, en un par de horas, porque yo ya he visto que tengo una rentabilidad similar a la que ya perdí. Entonces, sé que lo puedo lograr y finalmente hace que pensemos mal. O sea, no estamos siendo conscientes, estamos operando de manera emocional, ¿ya? Y pasa mucho también con el tema de las pérdidas, o sea, de repente tuve una mala operación y digo, no, ¿sabéis qué? Yo creo que la próxima me va a ir mejor. Es mi primera operación, pero yo creo que la próxima me va a ir bien. Ya. Y en la segunda sí, me va bien. Y nuevo vuelvo a lo mismo. Ya, es que yo puedo ir a buscar más, etcétera. ¿Ya? Así que es un error muy, muy grande y muy, muy típico que empecemos a operar de sobremanera y también entre que estamos operando de sobremanera empezamos a hacer cosas como mover el stop loss, digamos que ya dejamos nuestra estrategia pactada, ¿ya? De repente sí, en principiante yo tenía mi estrategia, la voy a seguir al pie de la letra y cuando llegamos a esta parte de sobreoperar, finalmente decimos, ya, pero sí, entré en función de mi estrategia, así que está perfecto. Dejo mi stop loss pactado, mi take profit también, y luego digo, ay, chuta, esto se está cayendo un poco más de lo previsto. ¿Sabéis qué? Voy a correr mi stop loss. Y en vez de yo estar arriesgando, digamos, que el 10% que era lo que tenía presupuestado, estoy arriesgando ahora un 12%. Después lo bajo más, no, es que sabéis que yo creo que voy a bajar un poquito más, voy a bajar el stop loss para que no me lo toque. Y ahora me estoy arriesgando un 15%. Y así voy sucesivamente hasta que termino teniendo un stop loss que finalmente no tiene sentido y que ya se salió de mi estrategia. ¿Ya? Entonces, ese es un error muy, muy grande que uno comete cuando está sobreoperando, ¿ya? O intentar también perseguir el precio, que de repente digamos que estábamos en una compra y esto empieza a caer y digo, ay, ¿sabéis qué? Voy a venderme. Entonces empieza a estar comprado, vendido y arriba, abajo, para todos los lados, entonces y terminas teniendo una ansiedad aún mayor porque finalmente si sube, estás perdiendo, si baja, estás perdiendo. Entonces es muy importante intentar de controlar las emociones y no sobreoperar por la idea de que me está yendo fantástico, así que voy a operar para ganar más dinero. No, o estoy perdiendo, ¿sabéis que voy a operar para poder recuperar lo que perdí? ¿Ya? Porque pasa mucho que después cuando estamos en este escenario de sobreoperar, terminamos pasando al escenario de frustrado, ¿ya? Que es cuando, claro,
empecé a tener pérdidas y pérdidas y pasa mucho que, y yo creo que también me pasó en su minuto, que tuve ganancias muy, muy, muy buenas y de repente empecé a sobreoperar y perdí mi ganancia, después seguí perdiendo mi ganancia, seguí perdiendo mi ganancia y después ya estaba perdiendo mi capital, mi capital, mi capital. Entonces, y ahí yo dije, creo que todos pasamos en algún minuto por eso, que decimos, ay, ¿será que esto no es para mí? ¿Será que el mercado no lo entiendo? ¿Será que manipulan el mercado? ¿Será que la estrategia está mala? Y empiezo a pensar miles de cosas en las cuales me voy frustrando aún más. Y es súper, súper normal finalmente, porque estás invirtiendo tiempo, o sea, invertiste tiempo en analizar un activo, en entender un poco más el activo, invertiste también energía, invertiste también tu dinero finalmente, y finalmente no tuviste los resultados que tú esperabas, ¿ya? Entonces, entre que estás frustrado, empiezas a cambiar el activo, empiezas a cambiar quizá el horario, porque quizá la mañana no es lo mío, quizá la tarde. Entonces, finalmente, no es que finalmente el error sea el activo, la estrategia o algo por el estilo. Tiene que ver mucho más allá y está dentro de uno mismo. Es el hecho de que nosotros somos los que no sabemos seguir una estrategia. O sea, no es una estrategia. Quizás si yo hubiese seguido una estrategia al pie de la letra, no hubiese corrido el stop loss, no hubiese entrado porque sí, simplemente, quizás hubiese tenido un buen resultado. Entonces, lo importante es poder controlar finalmente la emoción para no sobreoperar, para no ir corriendo los stop loss y de esa manera no llegar a estar frustrados, ¿ya? También muchas personas se logran frustrar porque dicen, ¿sabes qué? No sé, tuve dos operaciones malas, y digo de inmediato, ok, esto no es para mí, pero quizás no es eso simplemente, no seguiste una estrategia acorde o no entendiste que en algún minuto iba a suceder, o sea, si tú entras al mercado pensando que todas van a ser positivas, siempre vas a frustrarte, siempre, porque sí o sí, si tú eres un trader ya consciente y tienes buenas rentabilidades, en general, sí, vas a tener buenas, malas, siempre va a ser así. Y lo importante es que entre suma y resta de las buenas y las malas, tengamos finalmente un resultado positivo, ¿vale? Pero es algo que va a suceder. Entonces, si estamos con la idea de que siempre vamos a estar en positivo, vamos a vivir frustrados y finalmente nos va a resultar esto, ¿ya? Así que y finalmente acá muchos terminan abandonando el tema del trading porque dicen, es que quizá esto no es para mí. Y es finalmente no es que no sea para ti, es que finalmente nunca le diste el peso suficiente a lo que era el trading. Pensaste que lo que te decía el marketing respecto a que esto hoy, no, de la noche a la mañana me voy a hacer rico, era real y no lo viste y dijiste, no, sabes que esto es para las personas que saben. No, o quizás sí, entre comillas, pero va más allá. Es el hecho de que ustedes aprendan a entender el mercado, aprendan a entender los gráficos, aprendan a entenderse a ustedes mismos, a que vean qué cierta pérdida pueden tolerar, ¿vale? Y ahí cuando empiezas a pensar, a hacerte preguntas, es cuando puedes llegar a ser un trader consciente, ¿ya? Que esta es la etapa un poquito más difícil. Pero ¿qué hace un trader consciente? ¿Por qué son conscientes y qué es lo que hace este personaje? Básicamente, los traders conscientes no sobreoperan, o sea, van a estar operando menos, ¿ya? Finalmente hacen un clic un poco mental, dejan de querer ganar dinero en cada operación, empiezan a querer operar bien finalmente. Entendemos que hay una clave y que es que hay probabilidades en el mercado, que no es todo 100% certeza. Ojalá fuese así, que dijésemos, ay no, es que el oro va a subir hoy sí o sí, así que perfecto, me compro y si después cae me vuelvo a comprar, si cae de nuevo me compro y así hasta el infinito, pero no funciona así, son probabilidades, si bien las probabilidades pueden ser muy altas porque, no sé, muchos analistas y todas las probabilidades nos dan indicios de que va a subir un activo, igual sigue existiendo una probabilidad de que el activo caiga, entonces, como tal, hay que tener ojo, finalmente entender que es algo que puede suceder, tener alguna pérdida. Entonces, el trader consciente tampoco no se ofusca cuando tiene una pérdida, sino que la ve que está con su estrategia. A mí me ha sucedido en muchas ocasiones que de repente veo mi activo y hoy por hoy yo
veo mi posición en el celular, en el computador, etcétera, y como yo ya la dejé pactada con el riesgo máximo que yo estaba dispuesta a correr, ya dejé pactado también un parámetro de qué es lo que estoy yendo a buscar, no me ofusco, ya que al principio me sucedía también mucho, o sea, yo entraba y estaba, miraba el celular y sudaba y estaba ansiosa y decía, ay no, se está yendo en contra de mi activo, ¿qué hago? Si la cierro, y la cerraba antes porque tenía miedo y decía, ya es que si cierro ahora voy a tener menos pérdida, ya. Finalmente, no es la idea. Un trader ya más consciente lo que hace es operar menos, tenemos reglas claras finalmente y gestionamos el riesgo, que finalmente eso te da la tranquilidad necesaria para poder hacer trading de manera activa, pero sin que te saque de quicio, por así decirlo. ¿Ya? Entendemos finalmente que hay muchas probabilidades y que como tal, si yo hice un análisis bien estudiado, si yo bien ya tengo mi estrategia clara, yo ya sé cuánto es lo máximo que yo me voy a arriesgar, yo estoy tranquila en mi día a día de que a pesar de que tenga dos, tres posiciones corriendo durante el día, depende de qué tipo de trader sea cada quien. Hay personas que son existen distintos tipos de estrategias. Tenemos, de hecho, seminario en nuestro canal de YouTube para que los puedan revisar. Pero, por ejemplo, si eres un day trader, lo más probable es que vas a tener varias posiciones quizá durante el día, o puede ser que simplemente te enfoques en un activo, perfecto, operas ese activo, y sí, lo vas a ver durante el día, pero no te vas a estresar, porque vas a mirar el celular, el computador, y vas a decir, perfecto, ya, ok, voy perdiendo en este minuto, pero bueno, da lo mismo, porque si cae más, tengo puesto mi máximo de riesgo. Yo ya sé que mi máximo de riesgo van a ser, no sé, 100.000 pesos, no sé, mi 10%, o como ustedes lo quieran ir viendo, depende de cada quien, ¿ya? Entonces, de esa manera tú estás operando tranquilo, no te sobreestresas y no sobreoperas, ¿ya? Es importante que como trader consciente todos finalmente tienen sus reglas claras, ¿ya? Y las siguen al pie de la letra. O sea, no va, si yo dejé un stop loss, yo no lo voy a ir corriendo. Ya el trader consciente no va a decir, ay, no, es que si corro un poquito más el stop loss, y yo sé que a algunos les va a pasar, para que lo tengan también súper claro, y vuelvo a esto, uno entiende las probabilidades. ¿Qué va a pasar? Que en algún minuto, claro, si yo hubiese dejado efectivamente el stop loss un poquito más abajo, no me lo hubiese tocado y después hubiese tenido una ganancia muy, muy grande. Sí, es verdad. Pero es mejor, es mucho mejor que te hayas apegado a tu estrategia, sí, te haya tocado el stop loss, a que en definitiva hubieses corrido y que en caso de que nunca hubiese tenido el rebote, digamos, un activo, digamos que me compré en el oro y yo tenía un stop loss pactado. Y claro, tiene una caída, que yo después se los puedo mostrar en un gráfico, y claro, tiene una caída y después fue solamente un mechazo por algún efecto noticia, y para los que no entienden esto de mechazos, es que el activo tuvo un movimiento muy brusco quizá a la baja, solamente porque, no sé, salió una noticia importante en Estados Unidos y dijeron que ya no van a haber nunca más aranceles, ya se acabaron todas las guerras, entonces, ok, se cayó por un efecto noticia, muy, muy, muy fuerte el oro durante un periodo específico, pero después dijeron, ay no, era una fake news y nunca fue real todo eso que dijeron, claramente estamos exagerando, ¿ok? Entonces después, en ese mismo periodo, digamos que una hora o en un par de minutos, terminó recuperando todo el activo y yo digo, rayos, o sea, si yo hubiese dejado abierto mi posición, lo más probable es que inclusive me hubiese tocado mi take profit, ¿ya? Pero un trader consciente, y en un caso normal, uno dice, ay, no, pero pucha, la cuestión. Un trader consciente, no les voy a mentir, no dice como, ya, nunca me ha importado, da lo mismo. Sí, la verdad es que yo sí lo digo que ya no importa ahora mismo, lo tocó y filo y después será para otra. Pero, por ejemplo, no va a sobreoperar. No va a decir como, ya, ok, ¿sabéis que voy a entrar ahora mismo porque para recuperar eso que acabo de perder? No, es perfecto, lo tocó acorde a mi estrategia y nada que hacer, ¿vale? Y sí, hay veces que uno igual dice, ay, pero pucha, si hubiese dejado un poquito más abajo, pero no se sobreestresa tampoco, porque dice, perfecto, yo seguí mis reglas, tengo mis reglas claras, seguí mis reglas, tenía mi gestión del riesgo, entonces ya teniendo todos esos puntos claros, uno dice, ya, ok, da lo mismo, es parte de,
y no te sobre culpas tampoco, que suele suceder como, ay, no, pucha, oh, que soy pago, porque entré acá, porque no dejé stop loss, etcétera. No, es mejor tener una gestión del riesgo específica, tener las reglas al pie de la letra, seguirlas, a que finalmente después, en caso contrario, no sé, no hubiese sido una fake news, ¿ok? Me tocó el stop loss, me perdí, digamos, que, no sé, 100.000 pesos. ¿Ok? Y en cambio después siguió cayendo, y si no le hubiese dejado el stop loss, hubiese estado, no sé, 300.000 pesos abajo, 500.000 pesos abajo, 1.000.000 abajo, etcétera. Ya entonces es mejor quizá me perderme ese porcentaje de mi capital a tener que perder bastante más de él porque no le dejé un parámetro pactado o porque no tenía una gestión del riesgo ya establecida. ¿Vale? Y claro, en definitiva, después en alguna otra ocasión que sucede es que también si tengo un alza significativa, en el mismo sentido, de que el oro, digamos que yo no entré antes de eso, pero sí me tocó una orden pendiente o una orden que ya tenía pactada para en compra en el oro. Y esto empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y claro, me toca el stop loss, pero bajito, bajito. Fui a buscar, no sé, digamos, 500.000 pesos. Y perfecto, me gané 500.000 pesos. Y digo, oh, chuta, ¿sabéis qué? Esto puede seguir subiendo. Y si entro ahora, porque esto va a seguir subiendo. Y todos los bancos dicen que esto va a subir. Y sale una noticia y todo el tema. Claro, eso sería ya entrar solamente por la emoción, ¿no? Un trader consciente, a pesar que dan ganas, no les voy a mentir, de repente uno dice, uy, tengo unas ganas de entrar porque esto puede seguir subiendo. No hay que entrar por emociones simplemente, hay que simplemente seguir una estrategia establecida, pensar, y si yo ya conseguí, digamos que el porcentaje de ganancia diario que yo tengo pactado, me salgo, no sigo operando, ¿por qué voy a seguir operando si ya cumplí con mi cuota? Ya cumplí con mi cuota diaria, ya cumplí quizá con mi cuota semanal, etcétera. Ahí que cada quien lo tiene que ir definiendo. También tenemos, como les comentaba en el canal de YouTube, estrategias como para que las puedan revisar, que de repente les puede servir para poder crear una específica acorde a lo que ustedes necesitan. Pero primero que todo, yo sí les recomiendo para ser un trader consciente, es sí o sí tener primero que todo establecido cuánto están dispuestos a arriesgar por operación y tener también predispuesto cuántos días a la semana yo voy a estar operando para que tampoco se vuelva un caos esto de que, ay, no, es que tengo que operar como dice el marketing todos los días. No es necesario, ¿va? Si hay personas que lo hacen, pueden hacerlo, de repente si quieren sí o sí operar todos los días, perfecto, pero definan un tiempo. Digan, ok, yo voy a operar 2 horas al día, 1 hora al día, etcétera, para que tampoco se sobre estén exponiendo, porque cuando estamos de repente muchas horas en el día pegados al gráfico, que yo creo que también como principiantes nos pasó, eh, si estamos muchas horas pegados a un gráfico, vamos a ver 1.500 oportunidades. Y no es mentira, no es mentira eso, no es como que diga, ah, ya, no hay entonces tantas oportunidades siempre. Sí, es verdad que hay oportunidades siempre, pero si estamos en el gráfico mirándolo y que estamos haciendo tantos indicadores, que tantos soportes, etcétera, 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 siempre vamos a ver muchas oportunidades y vamos a querer entrar a todas las posibles de la existencia. Entonces, yo les recomiendo ponerse de repente un límite de horas, ¿ya? Porque de esa manera no están así como con la ansiedad a flor de piel y con esas ganas de querer operar 24/7. O sea, yo de repente, yo sí, personalmente también opero y personalmente sí estoy viendo el mercado harto, pero bueno, porque trabajamos también en esto, ¿no? Pero, por otro lado, no miro mi cuenta personal 24/7, porque sé que si estoy en eso, digo, ay, chuta, llegó a la zona que yo tenía marcada y tengo varias confirmaciones, voy a entrar. No es necesario si yo ya cumplí con mi cuota, ¿vale? Así que muy importante que por favor vayan pactando un horario específico, cuántos días a la semana, rentabilidad que quieren obtener durante el día o la semana y también cuánto es el riesgo que quieren asumir diario y semanal, ¿vale? Así de esa manera tienen ya pactado y se vuelve un poco más fácil el poder comenzar a operar, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se logra esto? Creo que ya me he adelantado un poquito también. ¿Cómo se logra llegar a esto? Básicamente, la mayoría intenta mejorar cambiando la estrategia cada vez que se pierde. Y la verdad es que cuando uno ya es más consciente, hacemos lo contrario. No vamos a cambiar la estrategia, no vamos a cambiar el mercado ni el activo, sino que vamos a intentar de crear una estructura en función de lo que hicimos. O sea, es importante que si ya llevan un tiempito en esto, ir diciendo, ya, ok, voy a revisar, no sé, todas las operaciones de este mes. Yo personalmente a veces me doy un tiempito de revisar las operaciones y digo, ok, ¿qué errores cometí? Ya, ok, si tengo, o sea, si no son tantas infinitas, claro, es un poco más fácil también. Y uno va diciendo,
Ya, ok. En esta que tuvo una pérdida fue que, así, el stop estuvo quizá un poco más corto en este activo. Perfecto. Estudiemos mejor el activo. ¿Por qué voy a cambiar de activo? Mejor me centro en este activo, digamos que es el oro. Ok, voy a centrarme entonces en el oro y voy a decir, tú, ¿sabéis qué? Por lo general tiende a caer, no sé, $20 cuando sucede esta noticia. Estamos simplemente en un ejemplo, porque claramente se mueve mucho más. Pero digamos que con estas noticias tienden a moverse esta cantidad de dólares, o si a ustedes se les hace más fácil verlo en porcentaje, tiende a caer esta cantidad de porcentaje, entonces tengo que intentar que la próxima vez tenga un stop que sea un poco más correcto, más idóneo. Después voy viendo y ahí veo una operación en la cual tuve ese error. Después la segunda operación fue otro error. En la tercera operación fue que definitivamente me dejé llevar por las emociones y entré porque sí. O después veo otra y digo, ¿sabéis qué? Al fin del mes me doy cuenta que mi error más habitual es que en definitiva estoy entrando por emoción. Perfecto, ya, ok. Ese mes entrando por emoción, este mes tengo que intentar de reestructurar. Vamos a reestructurar y vamos a entender que en definitiva no tengo que volver a cometer esos errores, nunca va a ser 100% que no lo van a hacer. Yo sé que hay muchas veces que es difícil controlar las emociones, pero claramente una persona más consciente con el mercado, más consciente con el tema de las operaciones, no lo va a hacer tanto, ¿ya? O por último decir, ya, ok, no sé, el mes pasado, cuando comencé, yo operaba con emociones y hacía, no sé, 30 operaciones durante el día. Y después, no sé, me calmé un poco, fui mejorando y ahora, no sé, hago 15 operaciones de las que hacía antes por emoción y después voy mejorando y voy reestructurando finalmente. Y así voy viendo también una mejor forma de entrar en los distintos activos, analizando, ok, el tema de los stop loss, analizando la cantidad de dólares que se mueve, analizando el porcentaje que se mueve o la cantidad de pips que se mueve un activo, que también hay personas que lo ven así. Yo sinceramente no soy tan fan de los pips, pero sí me guío harto en el tema de los dólares y porcentaje. De repente me gusta eh, analizar en función de cantidad de porcentaje que se mueve un activo con noticias más que con dólares, y hay otras veces que lo veo con dólares más que con porcentaje, así que ahí ustedes tienen que ir de a poco redefiniendo su estrategia, porque ahí uno, como les digo, o sea, uno puede buscar 1500 estrategias y seguirle al pie de la letra, pero al fin y al cabo todos somos diferentes, entonces al fin y al cabo no toda la misma estrategia que le sirve, no sé, a Juanito le va a servir a Pedrito, o puede ser que sea la misma estrategia, digamos que si todos hacemos swing trading, todos estamos dejando una operación hoy día y la cerramos en 5 días más o en una semana, ¿ya? Quizá Juanito tiene una forma de ver el swing trading que no es la misma que tengo yo. Quizás sus stop loss son mucho más cortos, quizás sus stop loss son mucho más largos, o quizás Juanito opera sin stop loss. Y a él le funciona, porque quizás él sí se da más tiempo para estar en la pantalla, entonces él está más constantemente viendo el gráfico, etc. Entonces, quizá la estrategia de Juanito a mí no me sirve, porque quizá yo no voy a estar todo el tiempo pegado a la pantalla, entonces yo tengo que ir modificando mi estrategia en función de cómo yo lo veo, porque muchos, claro, cursos que venden o estrategias que nos venden, son personas que de repente te dicen, ya, si yo me dedico full a esto, y claro, en realidad se dedican más a la venta de cursos que al trading como tal. Y claro, te dicen, no, yo opero todos los días y todo el tema. Y yo digo, chuta, pero si esa persona se dedica al tema del trading, se dedica al tema de las inversiones, yo puedo darme ese mismo tiempo porque yo trabajo también. Entonces, yo puedo realmente estar, no sé, de 10 horas, 8 horas, 6 horas de mi vida pegado a la pantalla. Si tu respuesta es no, claramente tienes que ver una estrategia que se vaya acoplando a ti. Puede ser la misma, como les comentó, en el sentido de que sea swing trading, day trading o scalping, pero tienen que ajustarlo a lo que ustedes necesitan, ¿ya? No siempre pensar como, no, es que él puede, o de repente, no, ¿sabéis qué? Él tiene todo el tiempo del mundo para hacer swing trading y le va bien, y ahí es porque él tiene todo el tiempo del mundo, entonces yo no puedo hacer trading. No, no funciona así. Como les comento, si ustedes se dan una estrategia clara, yo personalmente hoy en día, antes le dedicaba un poquito más de tiempo, pero claro, quizá ahora yo soy un trader un poco más consciente también. Entonces, yo hoy en día no le dedico todo el día al trading, yo de repente me doy 1 horita al día, reviso los puntos de entrada específicos, dejo pactado mi gestión del riesgo y listo, me despreocupo y no estoy 24/7, ¿ya? O sea, puedo tener un ingreso extra o pues, si quieren dedicarse a eso también lo pueden hacer claramente.
Claro, ahí se requiere un poco más de tiempo. Pero ustedes tienen que ir viendo qué tipo qué es lo que quieren lograr finalmente con el trading. Y que si quieren dedicarse a esto, por favor que no sea pensando que va a ser de la noche a la mañana, porque no. Esto es prueba y error, ¿vale? Así que bueno, en general el cambio real es dejar de buscar ganar cada operación, en general, ¿ok? Y empieza a proteger el capital. O sea, en vez de decir, ok, yo no voy a usar stop loss, empiezo a usar stop loss. O en vez de decir, ¿sabéis qué? Yo voy a arriesgar toda mi cuenta, en realidad yo voy a decir, no, mi tope máximo, a pesar de que no tenga stop loss, voy a estar pendiente de la operativa y mi tope máximo de riesgo va a ser el 10% de mi capital. Pero es importante que protejan su capital, es importante que tengan una gestión establecida. Porque claro, yo sé que hay veces, que también me ha sucedido, que no dejamos stop loss pactados, no dejamos una gestión del riesgo en el pasado, hoy en día lo manejo sí o sí. Y claro, tuvimos una rentabilidad muy buena, ¿sabes? De repente podemos haber, o sea, más que triplicado, quintuplicado, y para las personas que no operan, yo sé que quizá puede sonar muy estratosférico, pero para las personas que ya operan, saben que es real, y lo digo también por experiencia, yo sé que se puede lograr eso, es verdad. Y quizá en esa ocasión no dejamos ningún stop loss, no dejamos ninguna gestión del riesgo, y decimos, chuta, pero si ya lo logré así, yo sé que puedo volver a lograrlo sin dejar stop loss. Y ahí está el error. O sea, esa pudo haber sido una buena pasada, es verdad. En el futuro yo les recomiendo que a pesar de que tengan esa experiencia previa de haber tenido una ganancia mega hiper maravillosa, porque yo sé que es fantástico y uno dice, wow, wow, claro, después quizá nunca quisiste salirte de la operación, y también, bueno, esto también es experiencia propia, no quieres salirte de la operación porque tienes la euforia de que tú todavía, pero si ya me gané este porcentaje maravilloso, puedo ir a buscar un porcentaje aún mayor, puedo buscar este mismo porcentaje aún, y no te quieres salir. Y eso también es no ser muy consciente de nuestra parte, porque es decir, chuta, ya conseguí un porcentaje adecuado, o sea, no tengo por qué seguir hasta el infinito y más allá. O por último, no sé, dejar ya, en el caso de que ya lo hicieran, ya, ok, en el caso de que ya lo hicieran, pues ustedes ya están en esa situación. No les puedo decir claramente cierren la operación o algo por el estilo, pero yo sí iré subiendo un stop loss a positivo hoy por hoy. Hoy por hoy en ese tipo de situaciones sí o sí subiría mi stop loss a positivo en un porcentaje que a mí me haga sentido, que sea bastante claramente, que no sea el 10% de esa ganancia, para que finalmente si es que se retrocede el mercado, digamos que estaba en el oro, y retrocede el mercado, chuta, por último, si cae, ya yo me quedo con una buena ganancia que después me permite seguir operando. O sea, seguir haciendo estrategias, seguir teniendo buenos resultados, ¿ya? Entonces, importante que puedan ir protegiendo su capital, ya sea con stop loss, ustedes mismos cerrando las posiciones. Acá en nuestra plataforma se pueden hacer cierres parciales también lo recomiendo harto. De repente, cuando ya tienen una ganancia muy, muy buena, etcétera, les puede servir la idea de decir, ¿qué a mí me pasa? De repente digo, ok, no le dejé take profit, pero sí le dejé un stop loss, ¿cierto? Y no le dejé take profit y esto empieza a subir y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Y digo, ¿sabéis qué? Tampoco quiero dejar un stop loss a positivo. Un poco irresponsable, no les voy a mentir, pero ya, ok, no les voy a dejar un stop loss positivo, voy a seguir con mi stop loss que está más abajo. ¿Sabéis qué? Pero voy a cerrar una parte de esta inversión. O sea, digamos que me estaba ganando 3 millones, ¿sabéis qué? Voy a cerrar el 1,5 millones. Voy a cerrar la mitad para que en caso de que si sigue subiendo, fantástico, yo voy a seguir teniendo una ganancia. Y en caso de que caiga, filo, o sea, no va a ser tanto la pérdida o en definitiva voy a tener una ganancia quizá menor, pero por lo menos ya aseguré gran parte de esto. ¿Me explico? Así, bueno, importante proteger el capital, que ahí existen muchas estrategias, como les digo, con el stop loss, con ustedes mismos estar pendientes, pero finalmente la base de todo es tener una gestión del riesgo pactada, ¿vale? También un trader consciente acepta la pérdida, o sea, entiende que es parte del proceso, o sea, entiende y que, como ya les adelanté en un principio, o sea, no siempre van a ser ganadoras, ojalá todas fueran ganadoras, o sea, sería fantástico, maravilloso. Y yo sé que hay veces que también puede ser que tengamos buenas rachas, entre comillas, o que nuestro análisis se dé un poco mejor, y en definitiva sí tengamos varias operaciones en positivos, pero si hay una pérdida, filo, o sea, es parte de, o sea, ya tuve tres ganancias, ya, digamos que operé 4 operaciones durante el día. ¿Y sabéis qué? 3 salieron positivas y una me salió negativa. No importa, es parte del proceso. O la mitad me salió negativa, ok, 2 me salieron buenas y 2 me salieron negativas. Si yo tengo una buena gestión del riesgo, lo más probable es que yo igual voy a quedar con ganancias. Entonces, es importante que tengan una gestión de riesgo bien establecida y de esa manera apegarse al plan sí o sí y entender finalmente que si perdí, ok, no importa, si tengo mi estrategia, no pasa nada.
¿ok? Si no tengo estrategia, ahí es cuando volvemos a la zona de principiante y nos frustramos, ¿ya? Así que estrategia es la clave de todo, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los pilares del trading? Que yo sé que me he adelantado bastante con esto, es finalmente la gestión del riesgo y yo quiero recalcarlo. Yo creo que finalmente la única forma de poder estar tranquilo con tus operaciones y finalmente tener buenos resultados en el largo plazo es que pensemos antes de actuar y pensemos antes de ingresar a una operación cuánto es lo que queremos ganar o cuánto vamos a ir a buscar, definir cuánto estamos dispuestos a perder sin que nos sintamos mal, sin que, si digo, o sea, tampoco la idea es que ustedes pongan una gestión del riesgo al azar, ¿ya? O sea, no es la idea que ustedes digan, ah, ya, ok, voy a poner una gestión del riesgo de, no sé, 500.000 pesos. Y que para ti 500.000 pesos es harto. Y dices, ay, no, pero es que pucha, es que si me pierdo esos 500.000 pesos me afecta de repente en mi día a día, puede ser. Entonces, como tal, tiene que ser una gestión del riesgo que sea razonable para ustedes. Si ustedes ven que, no sé, alguien que ustedes siguen de inversiones, de repente arriesga, no sé, 5 millones, 10 millones en su operativo, ustedes no tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Ustedes tienen que ir ajustando su estrategia y su inversión en función de lo que ustedes pueden hacer, en función de lo que ustedes están dispuestos. Pero es importante que para eso tengan desde antes de comenzar, o sea, yo les comienzo cuando la parte que cuando están de principiantes, comiencen ya a decir, ok, yo lo que quiero lograr con el trading es obtener, no sé, un ingreso extra, así que como tal, yo quiero ir a buscar, no sé, un 1% de mi capital a la semana o diario, y de esa forma acoplarse a eso, o sea, seguirlo al pie de la letra, ¿vale? Y lo mismo, decir, ¿sabéis qué? Yo en esta inversión máximo me quiero arriesgar el, no sé, 20% de mi capital. Ahí ustedes lo van definiendo, ¿vale? Y que no sé, por operativa yo me quiero arriesgar máximo un 1%, ¿ok? Entonces, después de eso, tú puedes operar tranquilo. O sea, tú entras, yo personalmente entro en una operación antes, dejo, no sé, el punto de entrada, el stop loss, el take profit, y luego yo modifico el volumen con el cual yo voy a entrar. Digámosle al volumen la cantidad de capital, por así decirlo, con el cual yo voy a entrar. Entonces, después de que yo ya definí primero mis parámetros, yo elijo el volumen. No voy a decir, ah, ya no, yo voy a entrar con un lote porque quiero entrar con un lote. No, yo tengo que ver, perfecto, cuánto me estoy arriesgando con un lote para que se hagan una idea, ¿cuánto me estoy arriesgando con este porcentaje de inversión, digamos? Ok, me estoy arriesgando esto, ¿me acomoda? ¿No me acomoda? Si no me acomoda, lo bajo. No tienen por qué hacerlo, ah, no, pero es que yo siempre opero con este volumen. Pero ahora me estoy dando cuenta que si dejo mi parámetro de riesgo establecido de manera estratégica, igual el riesgo es alto. Entonces, independiente de que yo siempre opere con ese volumen, si yo me doy cuenta que para dejar una inversión lógica, estratégicamente pactada, el riesgo es bastante, listo, bajo el volumen y ya, independiente, no tienen por qué seguir con eso de que, ya no, pero es que si yo siempre opero de un lote, no, ¿por qué voy a bajar, etcétera? No, no compitan contra ustedes mismos, ya que de repente sucede como, ya, pero ¿cómo? No sé qué. No compitan contra ustedes mismos, tienen que finalmente seguir su gestión del riesgo, ser estratégicos para que finalmente después podamos seguir en el mercado, ¿vale? Entonces, en general, como les comento, no es entrar por entrar. Y no siempre vamos a saber cuándo entrar, pero sí sabemos por lo menos cuánto es lo que vamos a operar, cuánto es lo máximo que nos vamos a arriesgar, ¿ya? Así que tener un método claro, saber puntos estratégicos de entrada que puede ser en función de mi estrategia y me apego a eso, el método claro, ¿ok? Y la psicología, que yo creo que finalmente, también lo adelanté en un comienzo, es la más importante y la más difícil también, porque como les comento, o sea, es normal que si vemos una ganancia tan abrupta, digamos, esto está fantástico, quiero seguir operando, quiero seguir teniendo esta ganancia, o no quiero cerrar porque me gana la avaricia, porque sí, nos gana la avaricia a veces, decimos, uy, no, pero es que está fantástica esta ganancia, voy con un 200% de rentabilidad, ¿cómo es posible? Y es normal que tengamos esa euforia considerando que las inversiones tradicionales es difícil que nos logren dar eso. Entonces, vemos esto y decimos, ay, no, voy a seguir operando y operando y operamos y sobreoperamos o no nos cerramos y después, pucha, una ganancia que pudo haber sido maravillosa terminó siendo no una ganancia muy maravillosa, que digamos. Entonces, un trader consciente sí o sí finalmente intenta controlar las emociones. Y digo intenta porque como les comento, o sea, uno siempre va a tener emociones, ¿ya? O sea, no es como que, uy, voy a pagar mis emociones para siempre, así que ahora si gano no me voy a poner feliz ni mucho menos, no, pero sí lo ves como un trabajo, lo ves como un trabajo y dices, perfecto, gané,
bien. ¿Te pone un poco feliz? Sí, te pone un poco feliz, pero tampoco como que, uy, no, es lo más fantástico de la existencia. Y hay veces que sí, sinceramente. A veces la ganancia es tan buena que es como que, uy, qué maravilloso el día. Me alegra el día, claramente. Pero también hay que intentar de que tampoco sea tan maravilloso así, porque si no después tenemos una pérdida y es muy grande el choque, o sea, es como, todavía entonces este día está malo porque voy perdiendo dinero. No, no es la idea, ¿ya? Entonces, como trader consciente uno siempre tiene que intentar de ir manejando las emociones y decir, ok, verlo como parte de mi inversión, es una inversión, es un trabajo básicamente, es un ingreso extra, no es más que eso, perfecto, si es una pérdida, luego sigo con otras operaciones en función de mi estrategia, no me arriesgué más de lo que yo quería, no me sobrepuse, así que con eso uno puede manejar la psicología, teniendo un método claro, ¿vale? Y también teniendo en cuenta que la idea de invertir capital es no duplicar, o sea, no es que nos hagamos ricos, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un capital y no es como que, hay este capital sí o sí, lo que yo voy a lograr es duplicar este capital. No, es simplemente que tengamos resultados positivos, pero tampoco que sean mega hiper magníficos. Si sucede, porque puede suceder, fantástico, pero tampoco que sea como el foco del invertir. O sea, yo si estoy invirtiendo a diario, es con la idea de tener una rentabilidad a diario, es tener de repente un porcentaje bueno durante la semana y a final de mes, pero mi foco no es quintuplicarlo. Si se llega a dar y sucede, fantástico, pero no estoy con esa idea, porque si estoy con esa idea, empiezo a sobreoperar, empiezo como, ya, no, pero es que hay oportunidades todo el día, todos los días, así que voy a operar 24/7, ¿ya? Así que es muy importante el tema de entender que el capital que nosotros estamos poniendo en el tema de la inversión es para poder sacarle una rentabilidad, no para hacernos ricos, ¿vale? Si sucede, fantástico. ¿Ok? Y bueno, la ruta del progreso, para que se hagan una idea, es aprender, ustedes tienen que aprender, o sea, cuando ya les digo, cuando parten como principiantes, aprender, estudiar, sí, no es tan infinito, porque finalmente si nunca practicamos, nunca realmente vamos a estar en el mercado, nunca vamos a tener las emociones que son las que finalmente afectan a la hora de aprender, ¿vale? Entonces, es aprender, y acá en esta parte, yo sí o sí les diría, o sea, mientras están aprendiendo, o sea, crear estrategia, o sea, crear estrategia. Que ustedes digan, perfecto, yo quiero ir a buscar esto, quiero arriesgar esto, etcétera. ¿Ya? ¿Cuántas horas les van a dedicar? Mientras están aprendiendo, vayan creando su estrategia, vayan estudiando en un cuadernito. Yo les recomiendo darse el tiempo de estudiar el trading, o sea, decir, perfecto, esto es lo que yo quiero ir a buscar, esto es lo que yo máximo voy a arriesgar, cuántos activos voy a operar, también muy importante. Porque de repente vemos en las plataformas 1500 activos y decimos quiero operarlos todos o voy a operar un poquito de cada uno. No. Bien, perfecto. ¿Sabéis qué? Yo voy a operar solamente oro y dólar. O voy a operar solamente bolsa estadounidense, o sea, Nasdaq y S&P y el oro. Perfecto. Y se enfocan en eso. O sea, empiezan a crear su estrategia en función de un activo. Y de esa manera no se sobreexponen, no tienen que estar pensando por mil en todas las situaciones que puedan afectar a todos los activos, sino que piensan netamente en 2, 3 activos plenamente y lo van estudiando tan bien que como, ¿qué sucede esto? O sea, después si ustedes dan el tiempo para ver cómo resultaron sus operaciones, tanto positivas como negativas, si ustedes van viendo, por ejemplo, en la práctica. Van viendo, hoy, ¿sabéis qué? Acá me fue bien. ¿Qué hice para que me fuera bien? Perfecto. Entré en esta zona, me había dado una confirmación, no sé, el estocástico o una media móvil, o en definitiva justo salió una noticia y yo sabía que iba a venir en retroceso, etcétera. Entonces voy viendo qué situaciones me van beneficiando, por así decirlo, y cuáles son las que me están haciendo más daño también. Porque, por ejemplo, hay traders a los cuales les va súper bien con las noticias. Ya, entonces tú dices, perfecto, ¿sabéis qué? Viendo todas mis operaciones, yo me doy cuenta que cuando yo más gano es cuando hay noticias. ¿Y qué hago yo? No sé, digamos que entro con la tendencia o en definitiva espero a que retroceda un poco el activo o que recupere un poco el nivel. Perfecto, ¿sabéis qué? Entonces yo me tengo que dar un poco más de foco, me debería quizá enfocar un poco más en operar solamente cuando hay noticias. Como hay otros traders en los cuales, claro, si se van a su mensualidad y ven, ¿sabéis qué? Los errores más grandes que yo cometo es cuando hay alguna noticia. Entonces, finalmente, ahí tú dices,
chuta, quizá yo tengo que dejar de operar cuando hay una noticia importante. Y no es tan difícil saber cuando hay una noticia importante. Hay calendarios, nuestra misma plataforma tiene un calendario económico que te dice cuáles son las noticias del día y además te dice cuáles son las más importantes, que están en rojito. Para los que ya son clientes, me imagino que lo han visto. Entonces, te aparece cuáles son las más importantes, entonces ya sé que quizá en ese horario, cuando va a haber, no sé, a las 10:30, va a haber un dato importante, no voy a operar porque yo ya vi que analizando mis trades, chuta, en definitiva, cuando había noticias, cuando yo más perdía, entonces mejor no opero más en esa situación. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que cuando están aprendiendo vayan creando su estrategia y en la práctica vayan analizando lo que van haciendo, analizar los trades, ¿ya? Analizar la práctica, no simplemente quedarse en la práctica y ya está, ¿ya? Van a equivocarse, es parte de, y eso mismo, volver a lo mismo, o sea, entender por el por qué, el porqué de esta situación, por qué me equivoqué, ¿ya? Y ahí en función de eso es cuando uno puede ir ajustando las inversiones, ya que es cuando llegamos acá de, ok, no voy a operar con noticias, sí voy a operar con noticias, voy a operar solamente el, no sé, que a mí también me pasó, que yo de repente vi todos mis trades y yo decía, tú sabéis qué, me iba fantástico con el oro y el dólar y todo me lo perdía en otro activo que dejé de operar claramente, pero todo me lo perdí en la plata y eso, ¿por qué estoy operando en la plata si me va pésimo acá? Entonces, finalmente, si uno no hace esto, no entiende el por qué, no analiza la estrategia, no crea una estrategia, nunca vamos a poder finalmente tener buenos resultados. Así que es muy, muy importante que intenten entender el por qué me equivoqué y no quedarse como que, ay, me equivoqué, esto no es para mí, ay, me equivoqué, esto es muy difícil. No, entiendan el por qué y van a poder finalmente hacer un ajuste en su estrategia o en su forma de operar y de esa manera van a poder repetir la métrica. O sea, nuevamente después de que ajusté todo, o sea, digamos, ya no voy a operar más con noticias. Después tengo que volver a hacer lo mismo. O sea, ahora que ya no voy a operar con noticias, voy a tener que practicar, me voy a equivocar quizá y voy a ver por qué me equivoqué, a qué le acerté y de esa forma vuelvo a ajustar un poquito y así de a poquito vas haciendo ajustes mínimos que créanme que cambian por completo la forma de operar. Así que bueno, en general, para que se hagan una idea, el trading no es que no sea para todos, el trading no es que sea adivinar el mercado, es aprender, ya es aprender. El mercado siempre finalmente va a ser incierto, o sea, acá nosotros nunca vamos a controlar el mercado, nunca vamos a poder decir, ya perfecto, se mueve el oro hacia arriba y hacia arriba sí o sí. Lo único que nosotros podemos controlar es el riesgo, ya, y la forma en la que operamos. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer para tener buenos resultados y ser traders conscientes y que tengamos buenos resultados es tener una estrategia adecuada, ¿ya? Nosotros tenemos que crear una estrategia, ser disciplinados, que eso finalmente también es de las cosas más difíciles, ser disciplinados, seguir al pie de la letra esa estrategia, no correr los stop loss, tener finalmente un stop loss o tener por lo menos un riesgo ya establecido, un máximo de riesgo establecido. Así que yo les invito a las personas que no están en el mundo del trading que se incluyan un poco más en su operativa, que la estudien un poquito más antes de dar todo de sí, por así decirlo. Hay muchos cursos que pueden ir viendo, nosotros tenemos hartos en nuestro canal de YouTube, pero sí, es verdad, si no se incluyen, nunca van a sentir la emoción real para poder después ajustar finalmente la estrategia. Y para nuestros clientes que ya están operando, o sea, yo les ultra, mega, hiper recomiendo que estudien sus trades, ¿ya? Analizar los trades. Analícenlos, entiendan el porqué de sus equivocaciones y si necesitan ayuda igual pueden pedirle ayuda, no sé, al analista o a su ejecutivo para poder entender un poquito mejor, ¿vale? Pero les recomiendo que por favor hagan un porqué de las cosas para tener buenos resultados, ¿vale? Porque creo que es la única clave del éxito, tener una gestión del riesgo adecuada, ser disciplinados con una estrategia y, en definitiva, analizar, estudiar sus propias operaciones, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen alguna duda, no sé si se entendió un poquito lo que les estaba comentando. No sé si ustedes han pasado por todo, por este tipo de, por toda esta ruta, si alguno la ha pasado, fue muy difícil. Acá me dicen, sí, yo también he sobreoperado mucho. Y como les digo, o sea,
para todas las personas que estamos comenzando, y creo que esto es algo que sí o sí van a suceder, o sea, les va a suceder, no es como que puedan evitar decir como, ah, ya, no, o sea, yo voy a estudiar hasta el infinito y más allá, y yo no voy a sobrepegar cuando comience. Es imposible de que no, uno, aunque estudie finanzas, aunque estudie lo que estudie del trading infinito, uno va a entrar y cuando están las emociones en flor de piel cambia bastante el panorama y de repente uno está ganando mucho y quieres seguir ganando hasta el infinito, o estás perdiendo y quieres recuperar a toda costa. Es difícil no sobreoperar, pero es parte de, y lo importante es que si crean una estrategia, si pones una gestión del riesgo adecuada, créanme que su vida va a ser mucho más tranquila a la hora de hacer trading. Así que eso, no sé si hay alguna pregunta. Yo la primera vez perdí plata, casi morí. Uy, a todos nos ha pasado. Hay algunos que de repente en la primera finalmente tienen una ganancia y es como, ay, fantástico, y otros que finalmente tenemos pérdida y es como, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? Y creo que a todos nos pasó en su minuto. O sea, yo cuando hice trading por primera vez, o sea, yo estaba estudiando recién ingeniería en finanzas, no tenía ni idea de que estaba del trading, pero quería meterme y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué se fue para abajo? ¿Por qué perdí? Lo arruiné, ¿por qué metí mi plata? Así que, a pesar de que voy de a poco, ahora ya no me duele la cabeza. Eso es lo más importante, ¿no? Que no te duele la cabeza, porque si te duele la cabeza el tema de invertir, ahí claramente hay que hacer algo al respecto. Y ahí, por ejemplo, que a mí me pasó en algún minuto que tuve una pérdida bien, bien grande, ahí yo dije, chuta, ¿sabéis qué? Voy a darme un par de semanitas, porque si no, estuve como en esa locura de decir, ya, ok, voy a recuperar, voy a recuperar, voy a recuperar, y claramente con error garrafal. Entonces uno tiene que darse de repente ese tiempo y decir como, ya, perfecto, no, me calmo, creo una estrategia nuevamente, me reestructuro y ahí en función de eso voy de a poco operando hasta que te sueltas un poco más y ya sabes cómo entrar y salir, etc. ¿Qué te parecen los consejos que Medicare son muy consejos de lo que has estudiado? ¿Tú nos aconsejas estudiar? Mira, yo en general, Rigo, te diría que Rigo que te guste escuchar este tipo de seminarios y claro, yo te diría que vayas por una parte, o sea, ya, estudia, sí, vean las distintas estrategias que hay, definitivamente les va a servir porque ahí van a poder encontrar quizá cuál es la que se acopla a ustedes. No piensen que todas se acoplan a ustedes, ya, porque hay veces que, como se dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta y eso es 100% real también en esto. O sea, de repente podemos estudiar 1500 estrategias y queremos abarcarlas todas y aplicarlas todas a nosotros y no, o sea, estudien varias, vean, yo les recomendaría quizá estudiar tres, no más que eso, porque si no nos vamos a variar demasiado. Y después de a poco van incluyendo otras, ¿vale? Y luego de eso van diciendo, ok, esta estrategia es la que más se acopla a mí. ¿Por qué? Porque me requiere esta cantidad de tiempo que yo tengo disponible, porque requiere este nivel de conocimiento que yo ya estoy quizá un poco manejando, y te enfocas en esa, y estudias un poquito más de esa estrategia y te enfocas full en ella. O sea, vas por ella, yo escuchaba mucho, y también lo he visto harto del Smart Money Concept, es bastante buena, me gusta también. Pero si quieres hacerlo, o sea, te vas por esa y ya, y o sea, sigues fielmente esa estrategia, ves unos cursitos, ves videos, lees, etcétera, solamente de esa estrategia para poder finalmente establecerla. Y vuelvo a lo mismo, y no nos mareemos intentando de que esa estrategia funcione para 1500 activos. Intentemos con 2 activos, no más que eso, no nos mareemos, porque si intentamos operarlos todos, esa estrategia quizá me funcionaba bien, deja de funcionar porque no le di el tiempo suficiente que requería al trade. ¿Me explico? Así que eso espero que les haya gustado el seminario, espero que sigan teniendo una muy, muy linda tarde y nosotros nos vemos en un próximo seminario que esperemos que sea de una estrategia, ¿sí? Así que eso, que estén muy bien.